¡Mis compas! ¿Qué haces? ¿Ya estás jugando al Team Match? Anda, di tu frase y vete a simpear a otra parte. Vale. Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la esquina blanca. Suena la campana y comienza el combate. Contar la historia del boxeo en México de forma resumida es una tarea poco menos que imposible. Algo así como contar la historia del fútbol en Brasil o la del baloncesto en Estados Unidos. En el país de los mexicas, de la ranchera y el tequila cuentan con más de 200 campeones del mundo de boxeo en diferentes categorías. Normalmente en los pesos bajos, debido a la constitución menuda pero aguerrida de nuestros hermanos al otro lado del Atlántico. Al tener una historia tan extensa, nos ha sido muy difícil sintetizarla en un vídeo de unos pocos minutos, por lo que solicitamos la indulgencia de nuestros espectadores, especialmente los de nuestro país hermano. Como si se tratara de la Santa Trinidad, tres nombres explican a nuestro juicio y de manera precisa la historia del boxeo en México. José Suleimán fue el hombre en los despachos. Aunque fue boxeador amateur, entrenador y árbitro, su labor más notable la realizó como presidente del Consejo Mundial de Boxeo durante casi 40 años. Introdujo cambios importantes en la reglamentación, como reducir el número de asaltos en las peleas por el título de 15 a 12, añadir 4 cuerdas más al cuadrilátero y establecer el pesaje oficial 24 horas antes del combate. El segundo nombre no es otro que el del gran maestro Nacho Beristain. Él es el hombre en la esquina. Aunque también fue boxeador, su lugar es el de maestro. Llamarlo preparador sería tremendamente injusto para con la enorme sabiduría e importancia que tiene su figura dentro del boxeo mexicano y mundial. Fue seleccionador de México para los Juegos del 68, el 76 y el 80, y ha estado en la esquina de grandes boxeadores legendarios como Daniel Zaragoza, Jorge el Travieso Arce, Óscar de la Hoya o los hermanos Márquez. Cerrando la Trinidad se sitúa el que quizás sea el más importante de los tres. El hombre sobre la tarima no podía ser otro que el púgil de Obregón, Sonora, Julio César Chávez. Miembro del Salón de la Fama, perdió por primera vez en su combate número 90, 21 peleas por el título finalizadas por la vía del cloroformo. En fin, nada podemos decir que no se haya dicho ya del campeón mexicano. Pero empecemos por el principio como corresponde. El boxeo llegó a México como a tantos lugares del mundo por mar. Los marineros procedentes del mundo anglosajón lo llevaron en la segunda mitad del siglo XIX. Parece ser que desembarcó en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, donde dichos marineros organizaban peleas clandestinas que con el tiempo pasaron a los locales privados frecuentados por la aristocracia del país. El primer registro oficial de actividad boxística en México data de 1868, cuando el coronel estadounidense Thomas Sawyer Monstery abrió una escuela en la que ofrecía clases de esgrima, florete, sable, bayoneta, cuchillo y boxeo. La Academia de Monstery logró hacerse muy popular debido a un combate de exhibición que en 1869 enfrentó al propio coronel contra un francés llamado Poupart. Como ocurriera con España y Argentina, el boxeo fue prohibido en México seguramente a finales del siglo XIX, aunque no estamos muy seguros. Sin embargo, esto no impidió que su popularidad creciese rápidamente y solo la Revolución de 1910 pudo impedir que se disputasen combates por todo el país. Ya en los años 20 del siglo pasado se reabrieron centros deportivos y se organizan los primeros campeonatos nacionales, donde boxeadores extranjeros se disputaban el título de campeón de México. En 1923 se crea la Comisión del Box del DF, la cual estableció que para ser campeón de México se debía haber nacido en el país azteca. A partir de esos momentos el box mexicano no para de crecer hasta nuestros días, tiempo en el que se ha convertido en la segunda potencia pugilística del mundo solo por detrás de Estados Unidos. Pasamos ahora a contar el resto de la historia dividiéndola en dos grandes bloques: boxeo olímpico y boxeo profesional. La andadura de México en el terreno amateur comienza en Ámsterdam 1928, con la participación de Alfredo Gaona en la categoría del peso mosca. Sin embargo, fue en los siguientes Juegos, celebrados en 1932 en Los Ángeles, donde Francisco Cabañas consigue la primera medalla olímpica para el país del guacamole. Fue de plata y en el peso mosca. En 1943 se establece el torneo aficionado Guantes de Oro con el objetivo de crear una sólida cantera para el boxeo profesional. De esta cantera surgieron grandes boxeadores como Quiz Azteca, Raúl Ratón Macías, Manuel Ortiz o Rodolfo El Chango Casanova. Tras 28 años de sequía, Juan Fávila Mendoza consigue la medalla de bronce del peso gallo en Tokio 1964. Así llegamos a 1968. México organiza los Juegos Olímpicos y su selección de boxeo tiene a todo el orbe del noble arte con los ojos puestos en ella. Como cabía esperar, los guerreros mexicanos asumieron el reto y no defraudaron, ya que tuvieron el mejor desempeño de un equipo mexicano en unos juegos hasta la fecha. Ricardo Delgado Nogales se subió al primer escalafón del podio en la categoría del peso mosca, y Antonio Roldán hizo lo propio en el peso pluma.
Además, Agustín Zaragoza logró colgarse el bronce en el peso medio y Joaquín Rocha consiguió el mismo metal en el pesado. Y todo ello con el maestro Beristain dirigiendo desde la esquina. El bueno de Nacho es el primero de los 3 personajes principales de esta historia en aparecer. En los siguientes Juegos, celebrados en Múnich en 1972, Alfonso Zamora, que más adelante se convertiría en campeón del mundo de la asociación, consigue ganar la medalla de plata en el peso gallo. Montreal 1976 se salda con un bronce en el peso pluma a cargo de Juan Paredes Miranda. Tras unos Juegos sin cosecha de medallas para el box mexicano, llegamos a Los Ángeles 1984, donde Héctor el Torero López ganó la medalla de plata en el peso gallo, y a Seúl 1988, en la que Mario González consigue salir con la medalla de bronce del peso mosca. Tras ver pasar Barcelona 92 y Atlanta 96 sin medallas para el pugilato azteca, Cristian Bejarano Benítez consigue el bronce del peso ligero en Sydney 2000. Después llegan 16 años de sequía que es rota por Misael Uciel Rodríguez Olivas, que consigue el bronce en los 75 kilos. Tras Tokio 2020, de nuevo sin medallas para el boxeo mexicano, llegamos a los recientes Juegos celebrados en París, donde Marco Alonso Verde logró colgarse la medalla de plata en los 71 kilos. Como dato curioso, diremos que Marco es hijo de Manuel Verde, exboxeador que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en la categoría del peso semipesado. Finalmente, el bagaje del boxeo olímpico se salda con 2 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce hasta la fecha. En cuanto al boxeo de pago, Policarpo Díaz, instructor de boxeo en el Club Deportivo Internacional, es considerado oficialmente el primer boxeador profesional mexicano. Sin embargo, el primer peleador de México en ser incluido en los rankings internacionales fue Chico Cisneros, que ostentaba las coronas de campeón nacional del peso gallo y pluma en 1924. Ya en la década de los 30, el boxeo vive un importante auge entre los aficionados a los deportes debido a diferentes causas. La primera de ellas tiene que ver con la visita del legendario Jack Dempsey, que habría de preparar su pelea contra Harry Willis en el país hispanoamericano. Esto tuvo un fuerte impacto mediático en México, que sirvió para llenar los clubes boxísticos de la época. Sin embargo, el acontecimiento que en justicia contribuyó más al auge del noble arte en el país de las carnitas tuvo lugar el 20 de febrero de 1933 en Nueva Orleans, donde José Pérez Flores, más conocido como Badlin Shaw, conseguía convertirse en el primer campeón del mundo mexicano de la historia al derrotar por puntos a Johnny Yadick en la categoría de superligero. Hubo muchos grandes boxeadores mexicanos en aquella época, sin embargo un nombre destaca por encima de todos: Luis Villanueva Páramo, mundialmente conocido como Kid Azteca, originario del barrio de Tepito, corazón del box mexica, en Ciudad de México, que retuvo su título de campeón nacional welter, al que finalmente renunció durante 16 años consecutivos. Además venció a José Pérez por KO en 5 asaltos y protagonizó una de las peleas legendarias del boxeo mexicano junto a Rodolfo Chango Casanova, otro de los grandes púgiles de aquellos tiempos y protagonista de la tercera causa de la época dorada del boxeo en México. Junto a Joe Conde y Juan Zurita, quien se proclamaría campeón del mundo del peso ligero en 1944, forma parte del llamado Triángulo Casanova-Conde-Zurita, triángulo responsable de una serie de peleas que han quedado para la historia de nuestro deporte al otro lado del Atlántico. La historia comienza en 1934, cuando Zurita arrebató el título nacional del peso gallo a Conde. Poco después, Casanova arrolló a Zurita y se quedó con la corona, que a su vez perdió frente a Conde. Casanova peleó 4 veces frente a Conde, perdiendo 3 de ellas, y venció en 5 de las 6 peleas que mantuvo con Zurita. Por su parte, Zurita consiguió 10 victorias y un nulo en sus enfrentamientos con Conde. Este triángulo, aparte de forjar una leyenda del boxeo nacional, ha inspirado a miles de competidores mexicanos, y en su día llenó innumerables gimnasios de jóvenes ansiosos por parecerse a unos ídolos que, al igual que ellos, habían crecido en las calles de los barrios populares de todo el país. Después, la popularidad del box decae, en parte debido a que no aparecían nuevos prospectos que ilusionaran a los aficionados como los anteriormente mencionados. Sin embargo, la creación del torneo amateur Guantes de Oro con la idea de hacer cantera para el profesionalismo y el inicio en 1952 de la transmisión de todas las funciones de boxeo capitalino por parte de Televisa, llamado por aquel entonces Telesistema Mexicano, consigue darle un nuevo aire al pugilato azteca. En estos tiempos transcurre la carrera del único boxeador capaz de disputarle a Julio César Chávez el título de mayor ídolo mexicano de todos los tiempos. Ese no es otro que el ya mencionado Raúl Ratón Macías. El Ratón, también originario de Tepito, fue un campeón muy querido por el pueblo, congregó a 55.000 personas en la Plaza de Toros de México. Se proclamó campeón del mundo de la asociación en el peso gallo y contaba con seguidores tan ilustres como Mario Moreno Cantinflas, Agustín Lara o María Félix, de la cual se dice que llegó a apostar un lote de joyas en una de sus peleas.
El relevo de Macías en cuanto a cariño del público lo tomó José Toluco López, campeón nacional del peso gallo, cuya vida de excesos impidió que se proclamara campeón del mundo. Para que se hagan una idea del cariño que el pueblo tenía al Toluco, diremos que fue derrotado por el también mexicano José Huitlacoche Medel, lo que convirtió a este último en un personaje tremendamente impopular. Recordamos que esto también pasó en Argentina con Peralta, el verdugo deportivo de Justo Suárez. Por cierto, si no han visto el vídeo sobre la historia del boxeo en Argentina, véanlo cuando terminen este, así apoyarán al canal. Dicho esto, prosigamos con la historia que nos ocupa. La última y quizás la más importante causa del resurgir del boxeo mexicano fue la creación del Consejo Mundial de Boxeo, que tiene como germen la primera convención mundial de boxeo profesional celebrada en México, el 11 de febrero de 1963, presidida por el escritor Luis Espota. Aunque no fue el primer presidente, sí fue la persona que más tiempo ha ostentado el cargo más alto del Consejo. José Suleimán, el segundo de nuestros protagonistas en aparecer, fue elegido presidente del Consejo Mundial de Boxeo en 1975, puesto que mantuvo hasta su fallecimiento en enero de 2014. Como ya dijimos, Suleimán introdujo cambios importantes en la reglamentación, pero además fue un promotor muy activo que no solo organizó multitud de veladas profesionales con títulos en juego, sino que también organizó incontables torneos amateur por todo el mundo. A modo de curiosidad, diremos que la Esquina Blanca estuvo presente en el primer torneo José Suleimán celebrado en España, como segundos en la esquina de un participante llamado José Osado, que luego sería aspirante al título de campeón de España del peso superligero junto al rey de la tarima John Fernández, al cual también tenemos el honor de conocer. Pero ahora retrocedamos un poco en el tiempo para retomar nuestra historia. La década de los 70 también dejó un puñado de enormes boxeadores en México. Ultiminio Sugar Ramos, Vicente el Zurdo de Oro Saldívar, José Mantequilla Nápoles, Rubén Púas Olivares o Jesús Chucho Castillo son quizás los más representativos de la época. Los casos de Ramos y Nápoles ilustran de manera muy sencilla la estrecha relación que la historia del boxeo cubano mantiene con la historia del boxeo mexicano. En el siguiente vídeo de esta serie veremos la historia del boxeo en Cuba y por tanto entraremos en más detalles sobre su origen. Pero ahora diremos que fue un boxeador chileno llamado John Budimich quien lo introdujo en la isla caribeña. Si bien antes dijimos que el primer boxeador profesional mexicano de la historia fue Policarpo Díaz, otras fuentes señalan a un joven llamado Miguel Ángel Febles como el primero. Al parecer, Febles fue un practicante de jiu-jitsu que pasó un tiempo en Cuba, tiempo en el cual aprendió a boxear acudiendo a la academia de Budimich. Volviendo a Sugar y Mantequilla, haremos un delicioso bizcocho. Bromas aparte, estos dos boxeadores forman parte de una generación de excelentes púgiles cubanos que tuvieron que abandonar la isla tras la revolución castrista. Recordemos que uno de ellos fue nuestro segundo campeón del mundo, José Legrá, quien pasó un tiempo en México antes de mudarse a España. Sugar Ramos y Mantequilla Nápoles son quizás los boxeadores más representativos de aquella generación de talento cubano en bruto que se tuvo que marchar fuera a perseguir su sueño deportivo. Ambos son, por derecho propio, miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Sin embargo, no solo los cubanos brillaron en aquella época. Ejemplos claros de ellos son Vicente Saldívar, que derrotó a nuestro Legrá, o el Púas Olivares, que es considerado por muchos el mejor peso gallo de la historia, miembro del Salón de la Fama, el primer número 1 mexicano en el ranking libra por libra, y que extendió su reinado hasta la década de los 70. En esta década sobresale un nombre por encima de todos, Carlos El Cañas Zárate. Fue un tremendo peso gallo que defendió su corona mundial del Consejo en 9 ocasiones, una de ellas frente al púgil almeriense Juan Francisco Rodríguez. Así llegamos a la década de los 80 y 90 del siglo pasado, donde realiza su aparición el tercero de nuestros protagonistas, Julio César Chávez, bendecido en su juventud por el gran Kit Azteca. Fue varias veces campeón del mundo y tiene el récord de asistencia a un combate celebrado en México. Peleó con los mejores boxeadores de su tiempo, como Pernell Whitaker, Miguel Ángel González, De La Hoya o Costi Acchiu. Sin embargo, en esos tiempos surgieron otros grandes boxeadores aparte de Chávez, como por ejemplo Maromero Páez, uno de los protagonistas de nuestro vídeo Boxeo y Circo, o Ricardo El Finito López, que fue campeón del mundo en el peso paja. Abrimos aquí un pequeño paréntesis para reseñar la historia del boxeo femenino en México. Aunque en la primera mitad del siglo XX ya había cierta actividad boxística femenina en México, encarnada fundamentalmente en la figura de Margarita Montes La Maya, de la que tenemos un short en el canal, no es hasta finales del mismo siglo que el boxeo femenino consigue ser despenalizado debido a la lucha de la abogada y primera campeona mundial mexicana, Laura Serrano, de la que por cierto también tenemos un short en el canal, y compuso los versos que cierran esta historia.
Tiempo después la seguirían grandes boxeadoras como Ana María la Guerrera Torres y Mariana la Barbie Juárez, protagonistas de una trilogía épica de combates, Jackie Nava, Alejandra Jiménez o más recientemente Areli la Ametralladora Muciño. Volviendo al boxeo masculino, ya en los comienzos del presente siglo, podemos encontrar a boxeadores tan importantes como Jorge el Travieso Arce, campeón mundial en 4 categorías diferentes, aunque del Mosca solo lo fuera interino. Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales, protagonistas de una de las trilogías más importantes de la historia del boxeo mexicano y mundial. Morales, además, protagonizó una de las trilogías más grandes que ha dado nuestro deporte en los últimos 25 años. Hablamos de las 3 peleas que sostuvo con el genial Manny Pacquiao, y fue el primer mexicano en proclamarse campeón del mundo en 4 categorías diferentes. Después lo conseguirían el ya mencionado Arce y el Dinamita. Juan Manuel Márquez es uno de los boxeadores favoritos de este canal, debido a su excelente boxeo de contra, su inteligencia y su disciplina dentro del ring. Todos los aficionados al boxeo mantenemos aún caliente el recuerdo del espectacular KO de contra que le aplicó al bueno del Pac-Man en la 4ª y última pelea que sostuvieron allá por 2012. Además es un tipo muy simpático y con gran sabiduría en lo que al noble arte se refiere. Pero es que su hermano también fue un boxeador de talla mundial. Rafael Márquez... Este. Ha sido campeón mundial FIF del peso gallo y CMB del super gallo. Así llegamos hasta nuestros días, donde un polémico boxeador mexicano es el púgil más famoso del mundo. Ese no es otro que Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo es un gran boxeador originario de Jalisco que ha sido campeón mundial en 4 categorías diferentes. En el super welter, el mediano, el supermediano y el semipesado. Actualmente es campeón unificado del supermediano, ostentando las coronas de la asociación donde además es supercampeón, del consejo, de la organización, la federación y la revista de ring. Álvarez suscita cierta polémica entre los aficionados mexicanos debido a que su estilo difiere mucho del llamado estilo mexicano, siendo este más cerebral que de empuje y más de contemporizar que de ir al frente. En la esquina blanca lo consideramos un gran boxeador que ha peleado con muchos de los mejores púgiles de los últimos años. Sirvan como ejemplo sus peleas frente a Mosley, Cotto, Mayweather o su trilogía con el boxeador kazajo Gennady Golovkin. Para terminar, el vídeo no estaría completo sin mencionar, aunque sea brevemente, la rivalidad que en términos pugilísticos ha enfrentado a México y Puerto Rico, y que tiene su origen en 1932, cuando Sixto Escobar retó y derrotó al Chango Casanova en el peso gallo. Desde entonces han acontecido innumerables combates entre contendientes de ambos países de habla hispana, dando lugar a algunas de las peleas más importantes de la historia de nuestro deporte. Buenos ejemplos de esto fueron los Gómez contra Zárate con victoria para el boricua, Sánchez contra Gómez en la que el mexicano vengó a Zárate, Chávez frente a Camacho o más recientemente Cotto contra Margarito el Tornado de Tijuana, que protagonizaron 2 peleas, siendo la primera muy polémica debido a que Margarito fue acusado de usar algún tipo de yeso en el vendaje. En fin, el boxeo y México son hoy en día conceptos casi indisolubles. Resulta imposible mantener una conversación sobre historia del boxeo sin que aparezca algún personaje oriundo de nuestro país hermano, sea boxeador, preparador o promotor. Nombres como los citados Kizazteca, Casanova, Arce, Chávez, Márquez, Beristain o Sulaimán han ido configurando la historia de nuestro deporte en las tierras de Moctezuma y han situado al boxeo hispano en el escalafón más alto del boxeo mundial. En un país de marcado carácter espiritual, el boxeo echó sus raíces en el barrio en el cual nació el culto sincrético a la Santa Muerte. Tepito, corazón que marca el pulso del noble arte mexicano. Pugilista mexicana, por Laura Serrano, la poeta del ring. Mi corazón se alimenta con las palabras de aliento, se estremece con las voces que se pierden en el viento. Mi alma se va expandiendo, al compás de un sentimiento, al toque de una campana que dará inicio al encuentro. Unos guantes, unos puños, un escenario dorado, un sarape con la Virgen y un escudo más quemado. De mi patria yo heredé la ilusión y la esperanza, el coraje, las agallas, el temple de mexicana. Los colores de mi cuna van tiñendo mis entrañas, el verde enerva mi fe, el blanco me da confianza, y el rojo inyecta en mis venas el fuego que ya me abrasa. Y aquí termina el combate dedicado al boxeo mexicano. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro. Os deseamos un feliz día de la Hispanidad.